Hola Fer, ¿Qué haces, Mauri? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy estábamos pensando hablar sobre el trauma, digamos, eh, o sea, no tenemos nada desarrollado, obviamente, previo, digamos, a lo que vamos a hablar, pero bueno, dijimos, vamos a hablar sobre el trauma y le dimos para adelante a ver qué, qué, qué resulta de esta charla que tengamos, qué nuevas acepciones o qué nuevas formas de ver lo que nos pasa nos dispara esta charla. Entonces, a mí se me ocurría esto del trauma en relación a algo que nos pasa y que nosotros creemos que eso está sellado y que está marcado ya a fuego y que no es posible que eso se reinterprete. Digamos que cuando algo se convierte en trauma o cuando yo lo recuerdo o cuando yo digo yo sufrí tal trauma en mi vida, en mi infancia o en algún momento de mi vida, tal vez me queda ya sellado con todo como el paquetito cerrado de que eso, listo, es un trauma y que yo siempre voy a cargar con esa cruz, que yo siempre voy a tener esa forma de ver ese momento que viví el trauma y que todo lo que esté asociado a ese momento traumático ya es así, digamos. Entonces me parece que está bueno que abramos un poquito esto que tiene mucho que ver con lo que venimos charlando en relación a la interpretación de todo lo que nosotros vivimos, que es justamente lo que nos hace, bueno, todo lo que venimos charlando, tener algún síntoma, tener alguna forma limitada de ver lo que nos sucede. Entonces, el disparador sería ese. Sí, bueno, por ahí vamos a tirar algunos conceptos medios revolucionarios, ¿no? O medios extraños, ¿no? Como ya estamos medio acostumbrados. Eh, pero bueno, aparentemente pareciera ser que necesitamos un trauma para existir, ¿no? Pareciera ser que sin trauma no, como que no habría existencia. Ya, el primer trauma básicamente es nacer, ¿no? Porque si uno va a cuando estaba en la panza de mamá, estabas en una zona completamente protegido, completamente abastecido, o sea, no tenías necesidad de sostenerte biológicamente, porque estabas unido a mamá como un todo, ¿no? Ujú, Y de repente algo empuja hacia la existencia y de repente el trauma original es percibirme, cuando me cortan el cordón, me percibo separado de mi fuente, que es mi mamá, y, y empiezo a estar en modo supervivencia. O sea, inmediatamente me veo separado, me percibo separado, me percibo que empiezo a tener necesidades. O sea, necesito alimentarme para comer, tengo que de alguna manera expresarme para que me entiendan de que necesito comer, necesito protección, no tengo coordinación para poder, no tengo todavía un aspecto consciente que me permita tomar decisiones, ni moverme, ni desplazarme. O sea, inmediatamente estaba en un estado de total como plenitud y paso a estar en un estado de separación y necesidad, ¿no? O sea que aparentemente, previo a la existencia, o sea, a existir, está el trauma de la separación, ¿no? A partir de ahí, justo un llanto de un bebé ahí, estás, bien. estás, estás diciendo, es así, es así. Entonces, claro, y después, claro, empezamos a vivir situaciones que nos van a poner frente a nuestros propios recursos o a nuestras propias capacidades. Y vamos a encontrar en los primeros años que vamos a vivir situaciones para las cuales no tenemos capacidad para responder. Entonces nos quedamos como inhabilitados para accionar, no tenemos recursos. ¿Por qué? Porque nuestros recursos son nuestros padres, quienes nos protegen, quienes nos cuiden, no tenemos capacidades propias todavía, ¿no? Entonces, esas situaciones que podemos vivir sin capacidad de respuesta se pueden llamar traumas, ¿no? Ujú, Pero tenemos un respaldo que es un respaldo biológico y tenemos también un respaldo en la conciencia para poder transitar estas situaciones.
ese respaldo de la conciencia es el inconsciente. Entonces, cuando vivimos una situación para la cual no tenemos capacidad de respuesta, lo que hacemos es guardarlo abajo de la alfombra, lo guardamos en el inconsciente. El inconsciente dice, mira, lo voy a guardar acá, ¿para qué? Para que vayas desarrollando recursos en tu vida y cuando ya tengas recursos para gestionar eso, yo te lo traigo de vuelta. Entonces vamos a ver que en una determinada etapa de nuestra vida aparece otra vez una situación con elementos similares donde me toca a mí volver a poner en juego los recursos. ¿Y qué pasa? Si otra vez eso no puedo poner en juego recursos y lo vivo como sin capacidad, queda nuevamente el inconsciente. ¿Para qué? Para ser gestionado más adelante, ¿no? Y así es como se van repitiendo. En realidad, desde mi perspectiva, las repeticiones tienen la función de darnos un tiempo para poder generar los recursos para poder desarrollar una capacidad que en su momento fue deficiente y ahora ya la puedo poner en juego. Y esa capacidad es una evolución, o sea, es el mecanismo evolutivo. Y yendo como más profundo, eh, todos los potenciales que nosotros vamos desarrollando en nuestra vida tienen un origen traumático. Nuestras profesiones, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, todo lo que para donde queremos ir, o sea, nuestros deseos, que sería como el aspecto positivo del trauma, no positivo como bueno, sino positivo como lo que se ve, ¿no? Tienen su negativo, como en una foto, lo que es el trauma, ¿no? Y el trauma tiene como positivo el deseo. O sea, inmediatamente a partir del trauma va a aparecer el deseo de querer resolver eso. Y ahí voy a desarrollar nuevos recursos. O sea que es una mirada muy diferente del trauma, porque es una mirada del trauma como algo necesario para generar una evolución. Es un poquito diferente la mirada. Claro, y lo que a mí me gusta también que pongamos sobre la mesa es esta situación de los personajes que nosotros utilizamos, de esta cuestión de yo como la persona que está por detrás de ese trauma, digamos. Como que mi tatuaje, digamos, es el trauma. Yo voy con todos mis traumas tatuados. Entonces, de acuerdo a cada situación, voy mostrando tal o cual tatuaje. Entonces es como Está esta buenísimo. situación, todos los personajes que yo tengo para decir, ah, acá soy víctima, acá soy victimario, acá soy el que no puede, acá soy el que no dice, acá soy el que... Entonces, todas esas formas de comportarnos son resultado tal vez de haber transitado una situación que es, como decías vos, de no haber tenido la capacidad para responder y haberla guardado bajo de la alfombra o haberla tatuado, por ejemplo. Decir, bueno, yo me hago este tatuaje para acordarme que esto está. Y después vemos. Después lo Entonces, eh, eso es muy interesante porque entonces nosotros ponemos en juego un montón de personajes y pensamos que ya están, digamos, que está cerradita, es como la obra de teatro que está escrita y ya ese personaje tiene un parlamento, tiene un montón de cuestiones que va a decir y que no se van a salir de ahí. Pero ¿qué pasa cuando podemos torsionar esta situación de, bueno, yo voy a ver esto siempre de la misma manera o voy a ver si hoy que lo revisito tengo una forma diferente de verlo? Sí, está buenísimo eso de traer al tema de los personajes, ¿no? Porque cuando somos niños, la característica justamente del niño es la inocencia, ¿no? Ujú. Entonces, el niño está en un estado de inocencia, ¿no? No tiene un aspecto por ahí consciente, desarrollado que pueda discriminar y separar elementos y decir, mira, este es un huevón. No, el niño en su inocencia, cuando vive una situación para la cual se siente incapaz, la primera conclusión que va a sacar es por mi culpa. O sea, yo soy el responsable. Si mi papá no me viene a ver, no es que él está ocupado, no, es que yo no valgo, ¿no? Y ahí empieza a sacar conclusiones, de manera inocente y de manera inconsciente, ¿no? Esas conclusiones van a formar como el ancla, ¿no? de nuestra personalidad o de nuestros personajes. ¿Por qué? Porque empezamos a armar personajes, a partir de ahí empezamos a armar personajes para
empezar a agradar a otros, ¿no? Y ahí empezamos a desarrollar nuestra personalidad, ¿no? Que son conjuntos de personajes que vamos armando para poder relacionarnos de alguna manera, para de alguna manera cubrir o proteger esa zona de vulnerabilidad, ¿no? Que es esa herida del trauma. Entonces después, claro, después no entendemos por qué estamos, no sé, que nunca hacemos lo que nosotros queremos y estamos todo el tiempo haciendo lo que los demás quieren. Es que armamos una estructura para eso. Y lo armamos de manera inocente, ¿no? De manera inocente. Entonces, empezar a poder reconocer estos personajes y empezar a poder reconocer esa inocencia de ese niño, ¿no? Y volver a mirar a ese niño con ojos inocentes y abrirnos a esa vulnerabilidad que estábamos tapando a través de los personajes, es lo que nos va a permitir generar una actualización, ¿no? Porque si no, esos personajes siempre, como decías vos, van a armarse su libreto y van a vivir la vida de acuerdo a ese libreto que se armaron para proteger esa zona de vulnerabilidad, ¿no? Pero cuando nosotros la reconocemos, la asumimos, esa vulnerabilidad, y sobre todo cuando nos damos cuenta de que esa zona de vulnerabilidad y ese trauma es nuestro potencial, ni siquiera vamos a querer cerrar el trauma, no vamos a querer cerrar la herida. Esto es muy importante, porque lo que vamos a hacer es funcionalizar ese trauma. Porque todo potencial que desarrollamos en la vida tiene que ver con un trauma, aunque parezca muy, muy loca la idea, ¿no? Pero el mismo potencial de existir viene del trauma de la separación, del nacimiento. Claro, o sea, todo lo que nos mueve a experimentar, digamos. Porque si, o sea, si nosotros, o sea, vamos a traer algún ejemplo más, tal vez más cotidiano, si por ejemplo, no sé, vamos a, qué sé yo, a pagar un impuesto, y dijeron, ¿te trajiste la factura? No, no sabía que traer la factura. Bueno, ahora ya lo sabés. Entonces, vas a tu casa, buscar la factura, y la vez siguiente que vayas a pagar un impuesto, vas y con la factura. Medio anticuado el ejemplo, pero porque ahora todo es más digital. Pero la cuestión es que hay cuestiones que no las vivimos tanto como un trauma, pero si vamos asimilando que hay formas que hasta que no las experimentamos de una manera de humilde y con esta cuestión de, bueno, estoy aprendiendo, digamos, o sea, me voy a equivocar, o sea, claramente me voy a equivocar, estoy aprendiendo, o sea, o voy a experimentar distintas maneras de atravesar esa situación. Entonces, hasta que yo encuentre una situación de atravesarla sin trauma o sin creer que estoy haciendo algo mal, sin creer que hay algo que tengo eh, que borrar o hay algo que no tendría que haber pasado, eh, cambia totalmente el panorama, cambia totalmente. Sí, yo creo que eh, uno se destraumatiza cuando le ve una función al trauma. O sea, porque si no toda la vida voy a querer corregir eso porque creo que eso no debería haberme pasado y eso estuvo mal y eso fue un error. Y toda la vida estoy tratando de arreglar el trauma. Y hay una mirada diferente que tiene que ver con la funcionalización del trauma. Es poder ver que tiene una función. Y eso lo vamos a poder ver por lógica, ¿no? El primer trauma existencial, por decirlo de alguna manera, que aparece en nuestra psique, en nuestra percepción, es la sensación o la percepción de estar separados, ¿no? Como dimos el ejemplo en el parto, ¿no? Cuando el bebé se separa de la madre, en nuestro aspecto psíquico, ¿no? El percibirnos separados, ¿no? Inmediatamente me hace sentirme que soy una parte y que no soy del todo. Esto sucede a nivel biológico en el parto y a nivel psíquico al existir, ¿no? Entonces, al percibirme como una parte, inmediatamente voy a sentir vacío de la otra parte. Entonces me va a surgir internamente un faltante, ¿no? Un vacío. Ahora, ese vacío
va a ser el trauma de mi existencia. ¿Por qué? Porque toda mi vida se va a tratar de querer llenar ese vacío. O sea, voy a tener, buscar tener, no sé, una profesión exitosa, tener hijos, pareja, no sé, lo que sea, para ver si en algún momento me siento completo, porque me percibo vacío, ¿no? Faltante. Pero desde otra mirada, si lo vemos desde otra lógica, sin esa percepción de falta, nunca me movería para conseguir algo, para tener una experiencia. Y si no Claro, tengo una experiencia, no tengo conciencia. O sea, la conciencia surge de la experiencia. Entonces, para poder tener una experiencia tengo que necesitar buscar al llenar algo. Ahora, cuando yo puedo ver esta lógica de que ese trauma de percibirme separado es lo que me mueve a mí a llenar un vacío, pero a su vez es lo que me hace tener una experiencia para tener una conciencia, puedo empezar a asumir ese vacío en vez de querer llenarlo. Y ahí cuando ves la lógica de ese vacío existencial, que tiene una función, ¿no? Una función de movernos hacia la experiencia, le ves la lógica al trauma original de percepción de separación. Y cuando vos le ves la lógica al trauma, toda tu vida se destraumatiza, toda junta. Porque, claro. porque ves que hay una función, no es, el trauma es como el requisito previo a la experiencia, a la existencia y a la conciencia. Entonces cuando ya le ves la función al trauma, toda tu vida se destraumatiza, porque entendés que no hay que corregir nada. Eso está ahí porque tiene una función, aunque vos no le puedas ver esa función. Eso hace como que trae como una libertad interna, ¿no? De no querer corregir nada. ¿Mm? Entonces, una cosa es Claro. decir, bueno, hay que aceptar todo tal cual es, pero otra cosa es ver la lógica que tiene eso, que es muy diferente. Sí, a veces tenemos formas de ir como sorteando los traumas que tenemos, digamos, como no queriendo mirar las situaciones que nosotros consideramos que son traumáticas, consciente o inconscientemente. Entonces, a veces decimos, bueno, yo esto no puedo, o esto no lo sé hacer, entonces no lo hago, o esto yo no, por ejemplo, me acuerdo cuando yo trabajaba como docente en el jardín de profe de música, había algunos niños o niñas que eh, miraban un globo y lloraban. Era como esta situación de, habían tenido una experiencia, o sea, o las maestras decían, a este chico no le muestres un globo o no se puede hacer juegos con globos porque lloran o porque se pongan a llorar. Entonces, El que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Más o menos, una cosa así. claro, entonces tal vez de más chiquito, o sea, en general la historia era esa, digamos, o alguno se había atragantado con un globo, o había visto a uno que se atragantó con un globo, o otro le había explotado un globo en la cara, y entonces esta situación era como eh, esquivemos el trauma, obviamente eran niños, es como otro el aspecto, digamos, del que estamos hablando, pero a veces nos comportamos como niños, digamos, nos comportamos como niños en ese sentido de evadir y no mirar realmente lo que nos está pasando porque estamos atados a esa autoimagen del traumatizado, digamos. Yo soy el traumatizado y voy mostrando mi carta de presentación como el traumatizado, digamos, sea el trauma que sea, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos recontratados a esa forma de ir esquivando, no, yo con esto no, yo con esto sí, discurseo de tal cosa porque la tengo clara y de la otra no la puedo ni mencionar. Eh, entonces, eso es una forma que tenemos a veces de recortar un montón la experiencia, porque vamos a acceder tal vez a una parte con cierta profundidad y hay otra que ni siquiera la vamos a integrar o a visualizar siquiera. Y la realidad muestra de que por más que vos evites meterte en esa zona de vulnerabilidad que te quedó ahí en el trauma, la realidad muestra de que eso vuelve una y otra vez. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué vuelve eso una y otra vez, no? Evidentemente vuelve para que sea gestionado. ¿Mm?
Hay un axioma que nosotros siempre decimos en Camino al Cero, que si la vida te presenta desafíos es porque ya tenés los recursos. Claro, sí, bueno, como esta cuestión del desafío, digamos, si la realidad te viene a desafiar, es que ya tenés instalado, digamos, como se dicen ustedes, eh, tenés instalado recursos. Lo que pasa es que no sos consciente, digamos, lo que te pide la realidad es que lo traigas. Traed este recurso que ya lo tenés. Pero bueno, estamos tal vez atados a una forma de vernos a nosotros mismos eh, que está ligada directamente a la época en la que no teníamos ese recurso instalado. Entonces veíamos algo como inabarcable. Pero ahora que estamos en este momento y nos desafía la realidad, quiere decir que ya está, dale. O sea, es poner en movimiento, poner en acción. Claro, por eso siempre se dice, bueno, en las terapias bio, de que hay que tomar conciencia. Pero la gente cree que tiene que tomar conciencia de una historia, de la historia que le pasó el trauma, de la historia del abuelo, de la historia del proyecto y sentido. Y eso es un error, me parece a mí, ¿no? Porque lo que hay que tomar conciencia es de los recursos y capacidades que hoy tenés que en el pasado creías que no tenías. Entonces, Claro. hoy sí tenés los recursos, porque por algo se repite, por algo la vida te trae una y otra vez. ¿Para qué? Para que vayas desarrollando los recursos para poder generarte esa capacidad, ¿no? Desde esa lógica, eh, es muy diferente. De lo que hay que tomar conciencia no es de una historia, sino de los recursos que hoy sí tenés para gestionar eso. Claro, a veces la historia, o sea, la historia es el medio que tenemos para contactar con ese recurso que no teníamos en ese momento y ahora podemos ver que sí lo tenemos. O sea, pero esto que decís vos es tal cual, digamos, es como me cayó la ficha, me acordé de tal cosa. Entonces creo que ya con acordarme, eh, con la misma interpretación que tenía en ese momento que viví el, entre comillas, trauma, digamos, listo, ya está, solucionado, paquetito cerrado, listo, moño. Eh, pero lo que sucede es que si no ampliamos nuestra mirada sobre eso o no actualizamos con los recursos que tenemos actualmente, vamos a seguir siempre mirándolo como si fuéramos un niño que no tiene recursos a eso que nos pasó. Entonces, es muy, muy importante esto de ir al pasado, sí, pero ¿para qué? Tal vez para ver qué pasó y cuál es el contexto de todo eso que pasó. ¿En qué lugar yo quedé sin recursos y a ver, hacer un poco del termómetro de los recursos que yo tenía en ese momento y los que tengo ahora. Ahora sí tengo Total. recursos para ver eso de manera, para integrarlo, para ver no solamente para integrarlo, sino todo lo que eso me brindó también. O sea, todos los recursos que a mí me brindó y que yo me doy cuenta hoy. O sea, yo veo una situación que está vinculada tal vez al trauma y se me prenden 300 alarmas, se me prenden inconscientemente y yo no sé por qué tal vez, pero a otras personas no se le prenden esas alarmas. Entonces, eso es un recurso interesantísimo también. Claro, ahí como dice Daniela, saludos, siempre se conecta. Ya estuvimos hablando justo de eso, de que la herida no es para sanarla, ¿no? Porque es un factor de conectividad. Cuando nosotros somos chicos y por ahí no recibí la protección que necesitaba, que mi recurso en ese momento era mi papá para protegerme, eh, cuando soy adulto y sigo viendo la vida como que necesito que me protejan, no me estoy dando cuenta de que hoy de adulto ya puedo protegerme a mí mismo. Entonces, el conflicto es que yo no soy consciente de los recursos que tengo hoy. No soy consciente de que hoy sí puedo darme la protección que mi papá en ese momento no me dio. Pero lo tengo enlazado a ese momento y todavía creo que hoy no tengo los recursos. Entonces, claro, la vida me va a traer una y otra vez situaciones para que me dé cuenta de que ya tengo que me haga consciente de los recursos que tengo. Entonces, es Claro. importante dónde voy a poner la conciencia. ¿Conciencia de qué? Por eso la historia no es que, listo, soy consciente de qué, porque mi papá no me protegió, ahora yo acá me siento desprotegido. No, eso es conocer la historia, pero lo que estamos hablando acá es de lo que hay que hacer consciente es que hoy sí podés protegerte a vos mismo. ¿Mm? Pero todavía creés como niño que no podés. Ese es el único conflicto que tenés.
que no conoces tus recursos. Claro, hay una disparidad total entre lo que yo tengo ahora desarrollado y lo que puedo y lo que soy capaz de afrontar, de enfrentar, de poner en juego, y lo que en ese momento no estaba, digamos, y no va a estar nunca, o sea, porque si no, es como esto, o sea, esto, yo leía esto que decía Daniela de sanar, parece que hay que ir a entregarle al niño ese, hay que darle, o sea, cambiarle la historia, es como ponerle otros elementos, a ver, transforma eso, poné donde había trauma, poné corazones. Entonces, de repente parece que le ponemos un par de calcomanías, digamos, al asunto y se terminó. Eh, y Claro, eso es una falacia. Tal vez en el momento nos hace llorar, nos hace emocionar, lo que sea, pero hay algo que no estamos pudiendo ver, que es de claro. ahora en Sí, adelante, soy consciente. sí, o sea, hay muchos que buscan ir a rescatar a ese niño herido del trauma, ¿no? Y Mm, lo único que hacen con eso es validarle que tiene un trauma y que no tiene ninguna función ese trauma, que eso no le debería haber pasado. Entonces le invento una historia como que eso no le pasó. O sea, si me sentí abandonado, ahora lo voy y lo protejo al niño. Bueno, por lo menos desde nuestra perspectiva, eso es directamente anclarle el trauma en la psique de ese niño. En vez, si mm, yo ahora como adulto veo que hoy sí tengo los recursos que de niño por ahí no tuve y que ese trauma me llevó a desarrollar un determinado potencial, no hago nada con ese trauma. O sea, le vuelvo a dar un significado, desde el presente le doy un nuevo significado. Lo puedo resignificar. Y ahí es cuando el trauma se funcionaliza, ¿no? No sé perfecto. si vos querés cerrar con algo, querés cerrar el tema. Sí, también quería comentar que la semana pasada una persona escribió, pero nosotros dijimos, bueno, si alguien quiere proponer temas para charlar, que compartamos en estas charlas espontáneas, bueno, que lo vayan proponiendo, que los manden por mensaje y nosotros vamos a ir tomando. Tal vez hacemos una encuesta la semana que viene, estén atentos a las historias que vamos a poner tal vez para votar, o sea, votar un tema que queremos, que quieren que charlemos, y nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. O sea, como que en realidad, tal vez que digamos un ratito antes vamos a charlar de tal cosa, ya para nosotros es suficiente, porque lo que hacemos es acá en vivo, digamos, es compartir acá en vivo nuestra forma de ver. Genial. Así que bueno, los invitamos al próximo viernes a las charlas espontáneas. Bueno, muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias. vos, Fer. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao. Saludos a todos.